Que entonces Pablo aquí anteriormente tiene un encuentro con una señora que se llama Lidia. Y una de las cosas que Lucas, usted nota que Lucas está narrando un hecho que él también se encuentra, que ¿verdad? Él está narrando algo que él vivió con Pablo. En ocasiones él estaba presente y en ocasiones él no estuvo presente. Se enteró por Pablo o algunos colaboradores de Pablo. Así que él está como narrando lo que le está sucediendo a Pablo y a Silas, aunque él estaba en el grupo, él no era un líder en ese momento de esa comisión, ¿verdad? Era Pablo y era Silas. Y una de las cosas que nos enseña este relato es que cuando el Evangelio es predicado, ¿verdad? Cuando el Evangelio se predica, el Evangelio es predicado, y hay conversión, como en el caso de Lidia y otras personas más. En el caso de Lidia y otros, siempre va a haber oposición. Se va a levantar la oposición. O sea, en esto está, y Lucas nos narra que es Satanás, ¿verdad? Que va a levantar oposición en contra del Evangelio. Y cada vez que el Evangelio quiera ser predicado, no van a salir las cosas bien. No podemos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios y todo tiene que irnos bien. Pero mira cuántas personas se están convirtiendo, cómo está avanzando la obra, etcétera, etcétera. Eso es el pensamiento occidental, ¿no? Aquí en Estados Unidos principalmente. Bueno, occidental, pero para el lado de acá. Donde todo, si tú haces la voluntad de Dios, todo tiene que salirte bien, ¿no? Desde el punto de vista de ellos. Todo sale bien, porque para proclamar el Evangelio, si hay conversiones, se están haciendo bien las cosas. Pero no quiere decir que porque hay oposición, las cosas están saliendo mal, o no están saliendo conforme a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que cada vez, nos dice Lucas, cada vez que se predica el Evangelio y hay resultados, ahí se ve el poder del Evangelio, pues se va a levantar una oposición, ¿verdad? Eso es lo que nos narra esta parte del capítulo 16, después de una conversión, ¿verdad? De Lidia. Lucas lo toma como un ejemplo, no quiere decir que fue la única convertida en toda la ciudad, sino que Dios así decidió tomar solamente un ejemplo de esta señora. Así que hubo muchas personas que fueron convertidas en este ministerio de Pablo en la ciudad de Filipos. Vemos también que Filipo era una ciudad que era una réplica, una pequeña réplica de lo que era Roma. Así que podemos ver todo lo que los romanos creían, ellos trataban de implementarlo de igual manera. ¿Okay? Vemos entonces que se provoca un alboroto producto de una liberación de esta jovencita, que era una esclava de otra persona que ganaba mucho dinero con las supuestas adivinaciones. Ok, entonces vamos aquí al bosquejo. Dice la primera conversión, ¿verdad? Nos presenta a Lidia. Ella era una mujer rica, inteligente, de mucha experiencia, vendedora de púrpura, además era religiosa, adoraba a Dios. Sin embargo, necesitaba salvación, necesitaba a Cristo. Dice ahora Lucas, nos hace el contraste entre Lidia, una mujer que adoraba a Dios, y una mujer endemoniada, ¿verdad? O sea, el contraste que hace una mujer que Dios le abre su corazón y una persona que estaba totalmente en las tinieblas, la que no conocía a Cristo. ¿Okay? Dice entonces acá, esto indica que tanto uno como otro necesitan la salvación de Dios. ¿Okay? Dice, en muchos casos las manifestaciones externas son males internos que necesitan ser arrancados del corazón. Como esta mujer, muchas personas esperan que alguien les hable con fe confiada solo en el poder de Dios para que les ayude a cambiar sus vidas. Ya tenemos que verlo desde ese punto. Ella necesitaba un cambio, no tanto si estaba endemoniada o no demoniada, significaba simplemente que estaba bajo la influencia, ¿verdad? de Satanás. Que por tanto esta tenía manifestaciones externas. Podemos ver en este tiempo rebeldía, no sé,
libertinaje, querer ser grande cuando son niños, o querer ser niños cuando ya son grandes. No veo manifestaciones, la gente habla solamente del placer, las conversaciones tienen que ver con el sexo, la bebida, la fiesta. Entonces, esas son manifestaciones externas de lo que hay internamente. Dice, bueno, esta persona está siendo influenciada por Satanás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está hablando. Esa persona necesita de la salvación también. Como Lidia, que era una persona que adoraba a Dios, pero no tenía a Cristo en su corazón, ¿verdad? Era como decía, la persona que buscaba, como el tiempo de los buscadores, que siente inclinación hacia Dios, al Dios de Israel, les gusta, pero necesitan saber de verdad de quién es el que cambia sus vidas. Y Cristo es el que lo hace. Así que tanto una como la otra, nos dice Lucas, que necesitaban ser cambiadas. ¿Ok? Necesitaban ser cambiadas. Ok, entonces seguimos, dice aquí, se podría imaginar que en vista de la muchacha sido sanada provocará alegría, pero no fue así. Los amos de la joven se disgustaron porque su fuente de dinero había terminado. Ellos no lo acusaron por haber usado el demonio a la joven, sino por haber estado alborotando la ciudad y de corromper las buenas costumbres de los romanos, ¿verdad? Entonces vemos que ellos no van con la verdad a las autoridades. Como tenemos tantas cosas, los espejuelos, el papel. A ver si es que la pizarra ya va venciendo. ¿Le paso una toallita? ¿Le paso la toallita? No, ella trae aquí un producto. ¿Quiere que se lo limpie para que ustedes quieran? Que como está, no se le perfumito aquí a la pizarra. Parece que como que va perdiendo la sequedad, se va poniendo como seco el borrador, ¿no? Hay que echarle más bien al borrador el líquido antes de empezar. Sí. Ok, gracias. Aprendimos una estrategia nueva. A echarle el borrador mejor primero y así ya borra más. Vayamos a borrar. Ok, nos quedamos entonces en que Pablo, sí, Pablo los acepta. De la costumbre romana cuando lo llevan frente a ellos, la acusación que presentan no es por haber sanado a la muchacha, o sea, no van con la verdad a las autoridades. ¿Cuál fue el verdadero motivo por el cual, sino más bien apelan a lo que tiene que ver con las autoridades romanas, o sea, con el imperio? Y eso también pasa en nuestros tiempos, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla de la libertad de religión. ¿Este se ve, no? Sí. La libertad de religión. El derecho. Entonces hay que permitir todo tipo de expresión religiosa, sea cristiana o sea cristiana, sea beneficio para la sociedad o dañina para la sociedad, porque está basado en lo que el gobierno cree. Y entonces, como nosotros en cierta forma estaríamos opuestos a esa supuesta libertad religiosa, porque solamente hay uno que es Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso el cristianismo ha tenido que como unirse a este movimiento, quieras o no quieras. Y de ahí entonces sacaron la oración de la escuela, la Biblia,
y todo hasta el punto que ya hay otros valores que sí se han introducido, o sea que reemplazaron estas cosas, porque siempre Satanás influye, se quita uno y se pone el otro, no se queda nunca vacío. Y Satanás ha influenciado con otros valores dentro de las escuelas públicas en el tiempo de hoy. Hoy los niños le enseñan cómo se tiene un niño, se enseñan el sexo, cuidarse, condones, etcétera, etcétera, etcétera. Ponen uniformes, pero ellos mismos no llevan a rigor la ley de que anden con uniforme. O sea, que ponen una cosa, pero por otro lado no la hacen tanto énfasis. ¿Ok? Entonces ven también los maestros que no son los mejores modelos tampoco a seguir. Ellos hablan mal el inglés, desfachatado, cómo se visten las maestras. Los maestros mismos tienen otros tipos de valores. Y eso es parte de la forma en que ellos usan para predicar o enseñar sobre la libertad de religión que debe haber en este país o en el mundo, supuestamente. Que todos debemos de expresar nuestros sentidos religiosos. Pastor, hay que aclarar porque, por ejemplo, en la libertad de religión nosotros podemos hablar de Dios. Lo que no puede hacer el cristiano es hablar de Jesucristo. Usted sabía eso. Eso es bien detallado. O sea, ellos le dan a todo el mundo, sí, hay una libertad de expresión religiosa, pero solamente que usted hable de Dios. Mientras usted se mantenga en esos parámetros, usted cumple con lo la que he ley. entendido se puede hablar de Cristo, pero tiene que respetar si el otro habla de Alá o de quién es, porque tienen otros nombres, ¿no? Ellos no solamente es Dios, ellos tienen otros nombres, ¿no? Y ellos pueden tener también esa libertad de expresarse. Satanás, hay iglesias satánicas que son legales en los Estados Unidos, no son ilegales. Usted puede poner una iglesia satánica porque tiene que pedir sus permisos, o como cualquier persona, ¿no? Usted la puede tener ahí, y hay muchas aquí, iglesias científicas, cristianas también. Yo voy a decir algo. Lo que no te permite es que uno diga que Cristo es el único. Claro. Públicamente, porque o lo dices o no dices nada. Si tú puedes decir de él, pero no puedes decir que es el único. O ellos pueden hablar de Alá, pero no pueden decir que Alá es el único. O pueden hablar de Satanás, pero no pueden decir que Satanás es el único, ¿no? Porque es irónico porque se les permite más, a los demás, le da más libertad de decir que sí, ojalá, pues, sin duda. Pero si tú dices Cristo, ahí inmediatamente lo borran. Sí, pierdes. Exacto. Yo sé que ellos lo tienen limitado. O sea, el cristiano está limitado en ese, y lo de Jesucristo a las otras se les permite. De hecho, en las Filipinas el budismo está persiguiendo a los cristianos y se les han quitado las Biblias, porque como la Biblia habla de Jesucristo como el único camino, eso está prohibido por la religión de los musulmanes, porque el camino real supuestamente de ellos es Alá o algo así, o Muhammad. Y entonces ellos no pueden, la ley los cubre, ellos no pueden permitir ese tipo de propaganda. Como ellos dicen, tener la Biblia es una propaganda. Ok. Entonces, esos son ejemplos que podemos ver en el tiempo de hoy, que ellos no usaron el verdadero argumento, ¿no? Ellos apelaron entonces a que estaban alborotando a la ciudad, ¿verdad? O sea, que en cierta forma que estaban en contra del imperio, estaban haciendo cosas en contra de Roma. Ok. Seguimos aquí entonces, y de romper las buenas costumbres de los romanos. Pablo no acepta el testimonio del demonio. Hay diferentes demonios en nuestros tiempos. Es algo interesante, ¿verdad? Fíjense que uno se pregunta, bueno, ¿por qué Pablo se opuso a que Satanás diera testimonio de él? Hubiera sido algo interesante, ¿no? Algo colaborador para el Evangelio. Dice que el demonio que representa a Satanás, él está dando testimonio a través de la joven, que no es una joven que no es cristiana, como si es una persona no cristiana. Está dando testimonio de que el que ellos están predicando sí es el Señor.
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian a ustedes el camino de salvación. Son siervos Del Dios Altísimo. del Dios Altísimo. Y anuncia la salvación. Sin embargo, él repetía, Satanás cada ratico le daba ese testimonio a la gente, como queriendo decir, para que tú veas que yo les voy a ayudar a ustedes en su evangelización, ¿verdad? Para que ustedes sigan avanzando, no tengan problemas acá. Sin embargo, Pablo escuchaba, pero no le hacía caso. Hasta que llegó el momento en que uno decía, bueno, ¿por qué? El testimonio de Satanás realmente no edifica ni aporta nada al Evangelio. Y esto es peligroso, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede ver estas manifestaciones diabólicas, así poder decirlas, y ver que como que hay manifestaciones de Dios manteniéndose ahí como si fueran hechas por Dios. Y es como que está contribuyendo a la veracidad del Evangelio. Y lo que trae la veracidad del Evangelio no son manifestaciones demoníacas, sino es el mensaje, como ella decía. Ellos vienen hablando de un mensaje de salvación. No sé si entienden. Sí. ¿Entendieron esa parte ahí? Entonces, las manifestaciones de Satanás en una persona, y a la misma vez diciendo, no, sí, es verdad, Dios es el único, Dios es el que salva, pero por otro lado vemos manifestaciones satánicas, uno puede atribuirle a Dios ese testimonio, esa manifestación para contribuir al Evangelio. Y eso no contribuye. Por eso es el motivo que el Pablo hace callar a Satanás. El testimonio de él nunca va a influenciar sobre la salvación, sino es el mensaje. ¿Entendieron esa parte ahí? ¿Se percataron eso ahí? Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, muchos años atrás, ya uno no sé, yo no escucho en ninguna estación de radio, pero sí ponía mucho testimonio que yo era traficante, yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro, y todo lo malo que era, como que todo satánico, como que va a contribuir para el Evangelio. Se pasaban media hora hablando de Jesús, de todo lo malo que ellos hacían, y en 3 minutos, en 3 segundos, hablaban de Cristo, y ya ese era el testimonio. Pero el testimonio que venía el predicador a enfatizar era su vida antes. Y mira lo que hizo Cristo ahora. Es prácticamente lo que estaba haciendo la divina. Entonces el poder no estaba en el Evangelio, ¿verdad? Sino en la manifestación de Satanás, que contribuyó a que Dios manifestara la salvación en esa persona. Y a Dios no le hace falta influencia ni manifestaciones satánicas, sino lo que le hace falta es que se proclame el Evangelio para hacer cambiar a la gente. Es al revés. Pastor, ¿eso habría alguna similitud con lo que pasó con Nabucodonosor? Que Jeremías fue el que llevó el mensaje al pueblo y le estaba hablando al pueblo, pero cuando capturan al rey, Nabucodonosor le dijo a él, es que no escucharon lo que les dijo el profeta Jeremías, que su Dios es el que lo iba, o sea, todo el mensaje le dijo Nabucodonosor al rey. Él no entendió a Jeremías y aún así no podía ver que el rey Nabucodonosor le estaba transmitiendo el mismo mensaje que le había dado antes Jeremías. Usó a Nabucodonosor para como mensaje no, pero le estaba diciendo las mismas palabras. O sea, le estaba llevando el mismo mensaje al rey. Tendría que revisar bien el pasaje, ¿no? En esa parte ahí. Estoy tratando, mientras usted habla, estoy tratando de mi computadora buscar la narración en Jeremías, ¿no? Pero pudiera ser. Porque Nabucodonosor no llevaba el mensaje de salvación, pero sin embargo aceptaba que Daniel, que todos ellos, los que hablaban, tenían razón. Aunque en ese tiempo lo que se estaba transmitiendo, el mensaje era de la disciplina de Dios. Era el tema, ¿no? La disciplina de Dios sobre Israel, que es parte de la manifestación del amor de Dios, ¿no?
Me refería a que utilizó una persona, o sea, que utilizó a alguien que, como... Tal vez se puede, la aplicaría, más claro sería como Daniel. ¿Cómo se llama el rey que estaba en su tiempo? Nabucodonosor. Darío estuvo con... Pero él estuvo entre dos épocas, estuvo Nabucodonosor y estuvo con Darío. Con Darío. De los dos reinos, que él dice el Dios de Daniel, ¿ve? Como atribuyéndole potestad al verdadero Dios a él, ¿no? Pero no hubo manifestación satánica allí, solamente hubo una declaración, tal vez muy temerosa sobre ese Dios de él, pero no hubo una manifestación exterior satánica que viene del mundo interior de la persona. Simplemente fue como que habló y dijo, ¿no? A lo que te estaba refiriendo es a que actualmente, porque todavía sigue eso de los testimonios así, mucha gente quiere ir a iglesias a dar este tipo de testimonios, como si fuera algo grande. Es como que se le está dando mucho énfasis a Satanás, pero están como envolviéndolo en el mensaje, pero realmente el mensaje no se predica. Se está predicando de todo lo que Satanás influenciaba en su vida, y cuando termina el testimonio es un minuto que dice, y Cristo cambió mi vida. Entonces no se habla realmente cuál es el mensaje de la cruz. Se está hablando más de la manifestación que hacía Satanás, la influencia que hacía Satanás en su vida antes. Se habla más del antes que el después que Cristo llega a nuestras vidas. Pero Pablo rechaza, la enseñanza que Pablo rechaza, ese tipo de confusión que pudiera haber entre Satanás como contribuyendo al Evangelio, al avance del Evangelio, o querer exaltar en una forma el Evangelio de la gracia, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, determina que eso está dañando la predicación del Evangelio, que eso no es el Evangelio, eso debe ser parte del Evangelio. Ok, entonces aquí vemos que dice, hacen buenas obras para esconder su vida de pecado, algunos explotan, cobran altos precios, luego dan testimonio de Cristo. Vivimos en un mundo caído y por tanto dominado por estructuras de pecado. Así, cuando nos oponemos al pecado, nos oponemos a los intereses de alguien. Pablo sana a la muchacha, pero al hacerlo daña los intereses económicos de sus dueños, quienes a su vez lo acusan y hacen que lo azoten y encarcelen. Pedro dice que si sufrimos por hacer lo bueno y lo soportamos, Dios nos bendice. Esto de ninguna manera significa que buscaremos el sufrimiento, pero cuando Dios permite el sufrimiento, mientras estamos tratando de hacer su voluntad, Dios nos da su reconocimiento. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos al sufrimiento? Debemos mantener sus ojos de fe fijos en Jesús, quien sufrió por el pueblo como el justo por los injustos y nos dejó un ejemplo a seguir. ¿Alguna preguntita que tengamos en esta porción, verdad? Él termina, tanto que elogiaron a Roma, terminan violando, ¿verdad? No le dieron tiempo a hacer el juicio ni nada, rápidamente lo azotaron, se guiaron por la multitud y rápidamente tomaron acción en contra de ellos. ¿Quieres decir algo, John? Sí, una pregunta. Lidia se puede considerar como que nos ha dicho sí, la buscadora. Exactamente, una buscadora. Pero no. Sí. Que ahora la juventud, la generación de ahora, en gran parte es así, está yendo de iglesia y buscando la verdad y ser convencido por la verdad. Ellos ven, analizan, dicen, bueno, por un lado dicen una cosa, pero hacen otra, y van a otra iglesia que los invitan, ¿no? Hasta que Dios los lleva al lugar. Los escogidos, los que no son escogidos, estarán siempre buscando, ¿no? Pero es una generación que está en esa necesidad, en esa búsqueda. Ok, sabemos que todo eso es provocado por Dios. Sabemos que nada es así al azar, ¿no? Que la gente quiere buscar porque quieren buscar. Sabemos que Dios es el que está en el asunto de toda la historia. Él es el que guía la historia.
Pastor, podemos decir que lo que Pablo está haciendo con la sacerdotisa, con esta muchacha que adivina, es para que a ella o a los sacerdotes se le acredite de que nosotros sabíamos de quién Pablo venía a anunciar. O sea, antes de que Pablo lo anunciara, nosotros se lo dijimos porque nosotros anunciamos a Pablo, para algo así. Una expresión para que nadie vaya a coger el crédito que es de Dios, que es de Cristo. Sí, ese es el propósito, ¿no? Que toda la honra y la gloria es de Él nada más. Y no era porque ella sacaba mucha ganancia a través de que era verdad lo que ella decía, sino que eso era parte de la mitología griega, ¿no? Ella representaba, no me acuerdo ahora, yo leí cuáles son los dos dioses que estaban en disputas, ¿no? Y ella como que representaba a uno que era de la guerra, que era divino, que adivinaba la victoria, pero eso era mitología griega. Y todo eso lo creía Roma, y todo eso lo aceptaba Roma. Dice que Roma aceptaba todas las religiones, incluso aceptaba el judaísmo, pero no aceptaba el cristianismo porque era algo que el judaísmo no aceptaba. Por tanto, era algo que no conocían ellos muy bien, pero sí conocían muy bien el judaísmo y por eso lo aceptaban. Y ellos sabían que ellos tenían que no podían hacer proselitismo. Eso estaba dentro de las leyes de Roma. No se podía tratar de hacer proselitismo con los romanos. No podía convencer a un romano. Si te veía un judío tratando de convencer a un romano a que se pasara a su religión, era condenado a la muerte. Eso estaba prohibido. No se podía hacer proselitismo entre los romanos. ¿Okay? Y usted ve que Pablo rompe con todo lo que estaba establecido, porque al carcelero él le habla, ¿verdad? Y Pedro le habla a Cornelio, y era romano, centurión romano. Entonces ellos no tenían. Jesús le dijo a Pilato: tú has dicho que yo soy el rey de los judíos, tú lo has dicho, ¿no? O sea, ellos no tenían en mente esas restricciones, existían, pero ellos no se ajustaban a esas restricciones. Estaba prohibido hablarle a un romano sobre Cristo, sobre el judaísmo, sobre el budaísmo, lo que sea. Si el romano te decía, sí, ok, ya estaba colgado en cualquier momento. No estaba prohibido, ellos aceptaban, pero estaba prohibido evangelizarlos a ellos o hacer proselitismo entre ellos. O sea, que a cualquier otra persona menos a los romanos. O sea, eso estaba dentro. Ellos aceptan todas las religiones, pero usted no puede infiltrarse en nuestra religión. Ok. Entonces ahí nos pasamos el tiempo, creo que sí. Yo no tengo Ok. No, era para decir lo que usted estaba diciendo ahora, me vino a la mente por ejemplo, de hablarle a los romanos, ¿no? En el sentido de Pablo, que ahora lo que se ve, por ejemplo, en el sistema escolar o ya universitario es promover lo que es la tolerancia a todo tipo de la religión. Entonces, por ejemplo, el muchacho cristiano tiene esa mente, ¿no? Yo no puedo hablarle a nadie de Cristo, pues tengo que respetar a todos. Buen punto que trae. Más o menos similar, ¿no? Y eso se está viendo en la high school y en la universidad ya, ¿no? Oye, en los trabajos. El trabajo. Hay trabajos que te dicen que tiene que respetar lo que otros creen. A mí me lo dijeron varias veces en mi compañía. Lo que yo hacía proselitismo, lógico, yo no dejé de ser proselitismo nunca. Ellos ven que estamos haciendo, uso esa palabra porque es la que ellos entienden, ¿no? Tratando de convencerlos a ellos que se pasen a mi religión. Y uno lo que existe esa ley, gracias, existe esa ley establecida y no establecida, ¿no? No te mandan a la cárcel, lo que sí te pueden votar de la compañía si así lo ponen, pero uno no debe olvidar, tiene que obviar eso, porque eso no es bíblico. No existe la tolerancia porque el imperio lo diga, no quiere decir que esté bien. Y la ley lo respalda. La ley lo respalda, sí, pero no quiere decir por eso que nosotros tenemos Que intimidar. tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Exactamente. Exactamente. Y si nos ponemos a ver en el tiempo de Pablo, él se arriesgaba, o sea, era prohibido, pero ellos lo hacían. No, ellos no lo tomaban ni en cuenta. Exacto, ellos no les importaba, les importaba. Ellos lo sabían, Pablo era ciudadano romano, o sea que él sabía todas las leyes de Roma. Inclusive era peor, porque en ese tiempo Claro. mataban. No. Ahora te buscan el trabajo, Te botan y ya. te inventes, pero no te matan. O te dan un warning, te ponen
ponen No, pero te lo bloque, dicen dicen, así, pastor, dicen, no si lo te votan ven otra vez simplemente. molestar a fulana o a mengano, pues te vamos a botar del trabajo, ¿no? O molestando a otro empleado, ¿no? Que proteste porque tú lo hayas hecho. Entonces por eso uno tiene que, como que no dijo nada, yo sigo, le hablo al otro, o sea, me votan, bueno, Eso predica. Dios proveerá. El no ser- Ajá, es lo que dice Pedro, es sufrir por Cristo, ¿no? Exacto. O sea, vemos que Pablo no tomaba en cuenta, ninguno de los apóstoles tomaron en cuenta las costumbres de ellos. Estaban ahí las leyes, pero si era romano el que le tocó hablarle, pues a ese le hablaba. Y si era judío, pues a ese le hablaba. Los gentiles, si no eran romanos, también le hablaban, no importaba, ellos compartían el evangelio. Ok, vamos a hacer una preguntita entonces para terminar esta parte. Dice entonces Blanca, ¿cómo se llamaba la primera persona que se convirtió en Europa? ¿Apolo, Timoteo o Lidia? Lidia. Tata dice, ¿cuál era la profesión? O sea, de Lidia. Dice, ¿era misionera, ama de casa o vendía púrpura? Vendía